Hola, buenos días, Dios te bendiga. Quiero iniciar esta breve charla sobre teología sistemática y el tema que quisiera abordar durante estos videos que he pensado realizar es sobre la soberanía de Dios. Y es importante poder hablar y abordar el tema, sobre todo esto nos permitirá entender las situaciones reales que estamos viviendo el día a día, ¿no? Entonces, una pregunta fundamental que sin duda debemos hacernos en este camino de la teología sistemática es la pregunta de ¿quién tiene el control? Cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, obviamente estamos hablando que el Señor está en control de todas las cosas. Eso significa la soberanía de Dios. Pero la pregunta entonces es, ¿quién tiene control? O sea, ¿quién está en control de todo lo que pasa en el mundo? ¿Dios o Satanás? Mucha gente de hecho piensa que Dios es solamente rey en el cielo, pero no piensa que Él es el creador del mundo. Y tampoco creen que Él controle todas las cosas que ocurren en este mundo. De hecho, algunas personas piensan que el mundo funciona como una máquina, obedeciendo las leyes de la naturaleza. Otros consideran que el hombre puede controlar lo que sucede usando su propio libre albedrío. Entonces, yo quiero una vez más plantear esta pregunta. ¿Quién tiene el control de todo lo que sucede en este mundo? ¿Es Dios o es Satanás? Cuando nosotros fijamos nuestra atención en todo lo que pasa en este mundo, fácilmente podríamos concluir que Satanás está en control. Bueno, y esto debido a que existe tanta confusión y pecado. Vemos que las cosas van de mal en peor y continuamente oímos de guerras, revoluciones. Sabemos que hay una gran inquietud y temor en el mundo. De hecho, la mayoría de las personas permanecen en la ignorancia respecto a la verdad de Jesucristo y muchos piensan que el cristianismo es un total fracaso. Ah, Aún algunos que se identifican como creyentes han sugerido que aunque Dios quiere salvar a las personas, no puede hacerlo, porque esas mismas personas no se los permiten. Entonces todo pareciera indicar que Satanás tiene el control de todo lo que ocurre. Sin embargo, yo creo que los creyentes, más que ningún otro, no deberían pensar de esta manera. Los creyentes no deben interpretar lo que sucede solo por lo que sus ojos ven, sino que deben interpretar las cosas a través de la fe. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Corintios, en su segunda carta, en el capítulo 5, versículo 7, él concluye diciendo, porque por fe andamos y no por vista. Entonces, los creyentes creen lo que Dios ha dicho en la Biblia. Y la Biblia siempre ha advertido lo que está sucediendo en el mundo y que eso que está pasando en el mundo tenía que suceder, porque así lo ha determinado Dios desde el principio. Entonces, la Biblia dice que la gente incrédula, inconfesa, siempre estará en rebeldía con la autoridad y la ley de Dios. Así que no debería sorprendernos cuando la gente desprecia a Dios mismo, porque Él es la autoridad suprema y el dador de la ley. La Biblia anuncia que es Dios y no Satanás quien controla todo lo que acontece en el mundo. La Biblia nos enseña que Dios creó todas las cosas y que Él ejerce un control completo y soberano sobre todo lo que hizo. Entonces, la voluntad de Dios no puede ser cambiada, no puede ser mudada. Él es el Rey soberano sobre todas las cosas y nunca puede ser sorprendido por nada de lo que acontece, de lo que sucede en este mundo. Porque el Señor reina
por sobre todas las cosas, haciendo que todas las cosas obren juntas para el bien de todos aquellos que le aman y que han sido llamados por Él para ser su pueblo. Ahora, aunque todas estas cosas son verdad, son verdaderas, solamente podemos entenderlas y disfrutarlas si somos creyentes en Jesucristo. Tenemos que llenar nuestras mentes con estos conceptos verdaderos acerca de Dios, su naturaleza, su carácter, su santidad, su majestad. Solo entonces podremos aceptar con sumisión, con humildad y confianza todo lo que nos acontezca, sea decepciones, dificultades, pruebas, dolor, tristeza, angustia, necesidad, todo, porque sabemos que todas las cosas, incluso estas, son controladas por un Dios que es sabio, que no puede equivocarse y que es demasiado amoroso como para ser tan cruel. Entonces, la gente necesita escuchar estas verdades acerca de Dios. La predicación superficial, vaga, no basta. Así que quiero preguntar una vez más, ¿Dios todavía vive? ¿Él ve todo lo que sucede? ¿Él está en control de todo? Y esto lo puedo afirmar. Dios todavía vive. Él ve todo lo que sucede y Él está en control de todas las cosas. Entonces, cuando nosotros pensamos acerca de lo que está pasando en el mundo, no deberíamos comenzar a explicarlo desde un punto de vista meramente humano, porque si lo hacemos así, jamás vamos a entender esta vida. Existen muchas cosas en la vida que encontramos extrañas y difíciles de entender, pero a través de la Biblia, Dios nos da entendimiento, porque la Biblia es la palabra de Dios. Es la revelación divina para nosotros. Así que si queremos entender lo que pasa en el mundo, tenemos que comenzar aprendiendo lo que la Biblia dice acerca de Dios. Este es el lugar correcto para comenzar. Tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que estudiarla, tenemos que meditarla, porque a través de la palabra de Dios es que nosotros podemos conocer a Dios y obviamente como efecto nos conocemos a nosotros mismos, porque si nosotros tratamos de explicar las cosas partiendo del estado actual del mundo y luego intentamos conectarlo con Dios, concluiremos que Dios tiene muy poco que hacer con el mundo tal como nosotros lo conocemos ahora, ¿verdad? Pero bueno, hay dos maneras para responder a la pregunta acerca de quién está en control. Las personas que no creen en Dios consideran que todo esto que sucede, pues tiene que ver con un punto de vista humano, es decir, empiezan con el hombre y es por eso que no pueden entender el cómo Dios puede estar en control. Entonces, por otro lado, la Biblia nos dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Entonces, las personas que creen en Dios depositan su confianza en este Dios. Sin embargo, las personas que no creen en Dios siempre pensarán que es tonto decir que Dios controla todo, ¿sí? Sin embargo, el creyente sabe que Dios está en control porque así lo ha dicho Dios en su palabra. El cristiano comienza con Dios. Aunque hay mucho pecado, hay sufrimiento en el mundo, lo cual obviamente va a causar tristeza, angustia, desesperación, llanto a cualquier persona. Sin embargo, el creyente no dice, si yo fuera Dios no permitiría esto. No, el cristiano cree que los caminos de Dios son inescrutables, son incomprensibles, ¿sí? Pero Dios ha ocultado muchas cosas de nosotros con el propósito de probar nuestra fe, de probar tu fe, ¿sí? Para poder fortalecer nuestra confianza en su sabiduría y para ayudarnos a aceptar su voluntad. El cristiano confía en Dios y trata de interpretar todas las cosas desde el punto de vista de Dios. El creyente confía en Dios, acepta lo que ocurre, porque sabe
que viene de Él. Puesto que confía en Dios, puesto que su corazón confía en el Señor, entonces puede estar tranquilo en medio de la tormenta, confiando en Dios. Se regocija porque sabe que al fin de todo verá la gloria de Dios. En el siguiente video quisiéramos analizar un poco más de lo que la Biblia quiere decir cuando afirmamos o afirma que Dios está en control de todas las cosas. Nos vemos en el siguiente video. Dios te bendiga.